Buenas noches. Religión, sexo y política es el nombre que le damos a una conversación sobre los temas importantes. Son temas sobre los cuales toda la ciudadanía debe hablar. Estamos en Colombia, pero nos interesa Latinoamérica. Estamos en Latinoamérica, pero nos interesa el mundo. Hablamos de religión porque la religión es lo que configura la autoridad. Hablamos de sexo porque es el camino hacia la superación del patriarcado. Hablamos de política porque una sociedad saludable es aquella en la que se discuten los problemas y conflictos a través del diálogo y no la guerra. Colombia es una sociedad enferma y lo que decimos sobre Colombia vale para los Estados Unidos y para Brasil. Somos un planeta enfermo. Eso es lo que significa la guerra. La guerra es la prueba de que no existe civilización aún en la Tierra, todo nuestro planeta, o más bien el planeta al que pertenecemos, porque el planeta no es nuestro. Así diga allá en la Biblia cristiana, llenad la tierra y sojuzgad y señoread en todas las criaturas. Si ven, tenemos que hablar de religión, porque la gente está asumiendo como palabra de Dios unos textos muy problemáticos. Sí, la Biblia. Paren con esto. Paremos con esto de llamar la Biblia dizque palabra de Dios. No nos da ni vergüenza. Pero en fin, ya hablaremos de esto en otro momento. ¿Cuál es la enfermedad de Colombia y de las sociedades en guerra de este planeta? Miren, desde el cristianismo colonial, la gente cree que la enfermedad de este planeta es el sexo entre dos hombres y que todo se va a ir al carajo por la culpa de las travestis, las personas trans y no binarias y por ahí derecho toda la comunidad LGBTIQ+. Y uno se pregunta, ¿cómo puede un hombre vestido de mujer, como dicen ellos, ser una amenaza para la sociedad y una amenaza para el género humano? Como Carolina Zanina afirmó recientemente. Carolina Zanina es filósofa y tiene un doctorado. Así que, mis queridos, mis queridas, nadie está a salvo. ¿Pero a salvo de qué? Bueno, no es que no sea real el miedo de estas personas que le temen a la agenda globalista. Así se refieren a esto. Cuando estas personas dicen en tono de auxilio y agarrándose la cabeza, Dios, nos quieren convencer de que un hombre no es un hombre y que puede ser una mujer, el miedo es real, pero la amenaza no es real. Por eso todo esto es fobia. La fobia es mezcla de tres cosas: miedo, ignorancia y odio. La amenaza no es real porque lo que está siendo amenazado en realidad no es el mundo, sino tu visión de mundo, paranoica y fóbica. Entonces, solo para que quede claro lo que estamos diciendo, dos hombres besándose no son una amenaza de destrucción del mundo. Dos mujeres amándose no son la causa de la degeneración del planeta. Pero hay cosas que sí amenazan nuestra existencia, nuestra vida, no solo nuestra visión de mundo, sino nuestra vida, como la violencia, la contaminación, la corrupción, el genocidio, la guerra. En eso tenemos que estar de acuerdo, pues, que la amenaza real al mundo viene de las armas nucleares y la acumulación de tierras, y no de las travestis y las gays, que no le hacen daño a nadie, ni cuando están atendiendo en cualquier lugar a los padres de familia de nuestra sociedad hipócrita que pagan por sexo y las prefieren, ni cuando están atendiendo en cualquier lugar de servicio al cliente en cualquier empleo común. A menos que ustedes crean en un Dios bíblico que está súper ofendidísimo con el sexo anal de una buena parte de la creación. Entonces ahí tenemos que nuevamente hablar de la Biblia y la religión y cómo se ha usado para condenar el amor y el sexo. Para condenar el amor y el sexo. Condenados por la Biblia. ¿Cómo pueden ustedes creer en un libro que condena el amor?
Pero ahí no está la base del problema. La enfermedad, como estamos diciendo aquí, ¿dónde está la enfermedad de la sociedad colombiana? Recientemente, esta semana, el presidente Gustavo Petro dijo: en cualquier otra sociedad, las declaraciones de Salvatore Mancuso habrían causado una gran conmoción y la sociedad se habría volcado a las calles a exigir un cambio. Yo estoy de acuerdo, señor presidente, pero yo, como científico social y militante de la religión transformadora, podría agregar una reflexión que nos ayude. Y es que no podemos olvidar que la sociedad colombiana le han mentido sistemáticamente durante toda su vida. ¿Dónde le han mentido? En la familia, en la escuela, en la prensa y en la iglesia. La familia, miremos cada una de ellas: familia, escuela, prensa e iglesia. La familia mintió cuando fingió felicidad cada año en la foto de diciembre, pero ocultó toda la violencia, la frustración, el abandono en todo el año. Y en muchos casos, cuando escondió la violación de la infancia por parte de tíos, abuelos, primos, hermanos, todos hombres. Esto es lo que representa a Bruno, de la película de Disney, Encanto, en su cuarto mágico de arena. La arena que representa el tiempo que representa la historia. Allí donde quien mintió fue la escuela, en la historia. La escuela mintió cuando hasta el día de hoy nos habla de asesinos como si fueran héroes. De Bolívar a Uribe nos muestran genocidas como libertadores. La escuela nos mintió porque fue secuestrada por la élite, heredera de la colonia. ¿Y qué es la colonia? Ellos son herederos de violencia, de despojo. Por eso somos la sociedad donde el siervo muere sin tierra. Me impactó mucho esta obra cuando la leí en mi adolescencia, Siervos sin tierra. Y donde nos enseñaron la obediencia como valor. Y de donde sacaron que la obediencia era un valor. ¿No fue la condena del Cristo resultado de su rebeldía? Allí es donde la iglesia nos mintió, convenciéndonos de que el diablo es Dios, como dice Daniel Mendoza, en una obra muy interesante que, por cierto, les recomiendo lectura. Entonces, ¿qué sociedad es la que tenemos en Colombia? Es una sociedad traumatizada por la familia, adoctrinada y embrutecida por la escuela, manipulada y entretenida por la prensa y los medios, y esclavizada espiritualmente. Es una sociedad esclavizada espiritualmente por el Dios patriarcal del cristianismo colonial. Es una sociedad que no está empoderada, ni instruida, no está educada ni informada y no es libre. No tiene ni idea de lo que está sucediendo y está tan perdida que ni siquiera sabe que no sabe nada. Como dice Noam Chomsky. Quienes han logrado resistir a esta sociedad han sido ¿quiénes? Los desobedientes y los buscadores de sabiduría. Entonces, cuando digamos algo de la sociedad, tipo vivimos en una sociedad y viene una retahíla de cosas condenatorias, recuerden esto: tengamos compasión. Pero volvamos a la pregunta: ¿cuál es la enfermedad de esta sociedad? Que le tenemos compasión, pero ¿cuál es la sociedad? ¿Qué ha sido el resultado de una mentira sistemática desde la familia, desde la escuela, desde la prensa y desde la iglesia? Porque lo que acabamos de hablar fue de un politraumatismo generado por estos 4 elementos. Entre estas 4 instituciones nos volvimos mierda. Familia, escuela, prensa e iglesia. Pero noten que yo he dicho algo que han hecho todas estas instituciones. ¿Qué es lo que he dicho que han hecho todas estas instituciones? Nos han mentido. Pero ¿cómo la mentira puede ser una enfermedad? ¿Y cómo puede ser la enfermedad?
que nos aqueja. Pues hay que ir un poco a la teoría filosófica. Gustavo Petro mencionó la obra del filósofo, tal vez el filósofo Michel Foucault, cuando hizo referencia a la relación entre poder y verdad. Para toda persona alfabetizada en filosofía, está claro que, y cito aquí al presidente, el poder construye una verdad y esta verdad pasa a ser impuesta a todos. Pero, dice el presidente, la verdad puede destruir al poder. Cuando el poder desea construir una verdad amañada, particular, privada, entonces podemos tener la certeza de que ese poder se ha pervertido, se volvió poder de muerte, que también es un poder de muerte, poder dominador, poder como dominar. Y mucha gente tiene esta única idea del poder, como si esta fuera la única acepción o significado del concepto de poder. Poder no es solo poder como dominar, porque en la verdad también hay un poder y este poder de la verdad puede destruir la verdad privada, la verdad autoritaria que se quiere imponer. La verdad total entonces no puede ser manipulada. Y es que la verdad es sagrada. Ha sido objeto de la filosofía cuando hablaban de la virtud y ha sido objeto de la religión también, el concepto de verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la verdad es muy importante en las disciplinas que se dedican a el pensar, a el raciocinar. Filosofía y teología. Entonces hay una patología en quien miente, pero también se genera un deterioro de la salud mental en toda persona expuesta a mentiras. Si a los niños se les miente sistemáticamente, se les genera un daño cerebral, ¿ustedes sabían? Es decir, la mentira generalizada y prolongada produce un daño cognitivo. La persona ya no es capaz de construir su realidad en relación con otros y otras. Se desconecta de la colectividad y obviamente puede volverse peligrosa porque para ella lo único que cuenta es su verdad particular. Estamos entonces enfermos de la palabra. No entendemos cómo funciona. Por eso no entendemos la gravedad de las fake news. Y en Brasil están en este debate también. ¿Cuál es el problema de la mentira?, preguntan algunos políticos brasileños. No entendemos cómo funciona la palabra. Creemos que por causa de la tecnología que nos dan los medios podemos manipular la verdad y no va a pasar nada. El problema de la distorsión cognitiva es muy serio. Se fractura la máquina humana, ya no es capaz de reconocer y guiarse colectivamente. Entonces va a haber personas que no sabrán más identificar si lo que dice Mancuso es cierto o no. Estas personas se van a cerrar en su propia burbuja y van a continuar como si nada. Entonces en el momento de la hora crucial, la hora del voto, estas personas pueden votar por cualquiera que les diga su familia, su escuela, la prensa, la iglesia. Pero hay otro problema y es el del adolescente que ya sabe identificar el problema de querer obtener beneficios personales como resultado de mentiras. Esto es lo que descubre el adolescente, que puede echar aquí una mentirita y puede obtener privilegios. Lo que el adulto debe enseñarle es que la mentira, como dicen en Brasil, tiene piernas cortas, no llega muy lejos. A pesar de que ha habido mentiras históricas que se han prolongado en el tiempo, como las mentiras de ciertas religiones. De eso hablaremos en otro momento. Entonces el problema es identificar el lance de la mentira allí, como un deseo de obtener beneficios particulares, torciendo la realidad con las palabras. Entonces, porque este es el lance de la mentira, es el adolescente que no aprendió a lidiar con el mundo y desea que todo el mundo se arrodille a sus pies y como sabe que no lo puede hacer de frente, entonces se encuentra en la mentira la herramienta perfecta para lograr su cometido.
La mentira es la herramienta perfecta para dominar y controlar sin ser visto. Estas son las personas que saben que lo que Mancuso dice podría ser verdad, pero el solo hecho de pensar en su responsabilidad en estos hechos les bloquea la valentía. Es que miren, si lo que Mancuso dice es cierto, todos los presidentes, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque, son responsables. Todas las grandes empresas del país son responsables. Y todas las personas de derecha de este país son responsables. Porque es la derecha la que nos ha manejado, gobernado. Así que si usted ha votado por estos presidentes, ha apoyado sus políticas y ha apoyado estos gobiernos, son responsables. Así sean ustedes pobres. Son responsables. ¿Responsables de qué? Responsables de crímenes de lesa humanidad, directa o indirectamente. ¿Y qué son crímenes de lesa humanidad? Se consideran crimen de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad cualquiera de las atrocidades y delitos de carácter inhumano que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, cometido para aplicar las políticas de un Estado o de una organización. Los crímenes contra la humanidad son una de las 4 clases de crímenes que la Organización de las Naciones Unidas, el intento del planeta de unificar criterios, considera de mayor trascendencia para la comunidad internacional, junto al crimen de genocidio, los crímenes de guerra y el crimen de agresión de una nación a otra. Estos conceptos comenzaron a ser definidos en el marco de las Naciones Unidas, como todos sabemos, al final de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Los delitos en contra de la humanidad cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático, y estamos hablando en Colombia de 1982 en adelante, contra la población civil, todos estos crímenes incluyen una gama de delitos contra las personas como el homicidio, la esclavitud, la violación y demás actos de violencia sexual grave. Y aquí hubo violaciones gravísimas realizadas por militares y paramilitares. Desaparición forzada, traslado forzoso de la población, tortura, detenciones arbitrarias, persecución a determinados grupos de la población, segregación étnica y racial. Y en general todos aquellos actos cometidos con la intención de causar grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o salud mental de las víctimas. Recuerdo que Mancuso en sus declaraciones decía, los torturábamos física o psicológicamente. Y todos estos crímenes fueron denunciados por Mancuso en tierras colombianas y venezolanas, porque mencionó que eran tantos los muertos que hicieron hornos crematorios y fosas comunes, y estas fosas en territorio venezolano para ocultar los muertos en Colombia. Hay algo que cualquier persona alfabetizada en la historia mundial sabe, y es que todas estas palabras como hornos crematorios, fosas comunes, torturas, son términos asociados con el fenómeno del nazifascismo europeo, el cual migró a Latinoamérica y se desplegó en toda una serie de dictaduras que azotaron a nuestro continente, a nuestros pueblos. Por eso, cuando Europa descubrió que en sus narices ocurrió todo esto de los crímenes de los nazis, los laboratorios de tortura, experimentación con humanos, etc., se dieron cuenta que estaban en una crisis profunda, moral, religiosa, ética, y los teólogos se preguntaban, ¿cómo hacer teología después de Auschwitz? Después de lo que sucedió en los campos de concentración. Aquí en Colombia, la teología latinoamericana, delante de esta revelación de verdad histórica de uno de los jefes máximos del paramilitarismo en Colombia, debe preguntarse lo mismo, ¿cómo hacer teología después de lo que ha sucedido en Colombia? Pero para eso primero debe enterarse que en Colombia desde 1980-82, época en que el gobierno de Colombia descubrió lo lucrativo del narcotráfico,
Se han establecido campos de concentración entre las poblaciones campesinas en las cuales han sucedido atrocidades quizás solo comparables a los crímenes cometidos por los nazistas y sus campos de tortura en la época de la Segunda Guerra Mundial. Esto sucedió en un país profundamente católico, profundamente evangélico, y de esto tenemos que hablar, porque hay algo profundamente equivocado en esta religiosidad, y lo que sucedió en Colombia en los últimos 40 años simplemente no puede volver a suceder. Muchas gracias.